Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con la fantasía gótica, El cuerpo del delito, antología de relatos policíacos clásicos. Estamos con el relato número 2, que se llama En la niebla, y vamos a iniciar el capítulo número 3. Sir Andrew se levantó, con la desaprobación escrita en cada uno de sus rasgos. Pensé que su historia tendría que ver con el asesinato, dijo. Si hubiera imaginado que no tendría nada que ver con él, no me hubiera quedado. Echó hacia atrás su silla e hizo una rígida reverencia. Les deseo buenas noches, dijo. Hubo un coro de protestas, y al amparo de las mismas y de las respuestas del baronet, un criado puso por segunda vez un papel en la mano del caballero, del pendiente de perla, quien leyó las líneas escritas en él y lo rompió en minúsculos fragmentos. El miembro más joven, que había permanecido interesado, pero en silencio, escuchando el relato del mensajero de la reina, levantó la mano en señal de mando. Sir Andrew, exclamó. En justicia a Lord Arturo Cheney, debo pedirle que se siente. Ha sido acusado en nuestra audiencia de un delito gravísimo. E insisto en que permanezca hasta que me haya oído aclarar cosas sobre su carácter. ¿Usted? Gritó el baronet. Sí, respondió el joven con brío. Hubiera hablado antes, explicó, pero pensé que este caballero, inclinó la cabeza hacia el mensajero de la reina, estaba a punto de aportar algunos hechos que yo ignoraba. Sin embargo, no nos ha dicho nada, así que retomaré la historia en el punto en que la dejó el teniente Sears, y les daré los detalles que éste ignora. Les parecerá extraño que yo pueda añadir la continuación de esta historia, pero la coincidencia se explica fácilmente. Soy el miembro más joven de la firma de abogados Chunleys. Hemos sido abogados de los Cheney durante los últimos 200 años. Nada, por poco importante que sea, que concierna a Lord Edam y a sus dos hijos nos es desconocido, y naturalmente conocemos todos los detalles de la terrible catástrofe de anoche. El baronet, desconcertado pero ansioso, se hundió en su silla. ¿Quiere ser breve, señor?, preguntó. Procuraré ser breve, dijo el joven abogado, y añadió, en un tono que daba a sus palabras casi el peso de una amenaza. Prometo ser interesante. No hace falta que lo prometa, dijo Sir Andrews. Ya me parece demasiado interesante. Miró con pesar el reloj y apartó rápidamente los ojos de él. Dígale al conductor de ese coche, llamó al criado, que le retendré otra hora. Durante los últimos 3 días, comenzó el joven señor Chudleigh. Como probablemente habrán leído en los periódicos, el marqués de Edam ha estado a punto de morir y sus médicos no han salido de su casa. A cada hora él parece más débil, pero aunque su fuerza corporal parece abandonarle para siempre, su mente ha permanecido clara y activa. A última hora de la tarde de ayer se recibió en nuestra oficina la noticia de que deseaba que mi padre viniera inmediatamente
a Chennai House y que trajera consigo ciertos papeles. No es esencial saber de qué documentos se trataba. Los menciono solo para explicar cómo fue que anoche me encontré por casualidad junto a la cama de Lord Edam. Acompañé a mi padre a Chennai House, pero cuando llegamos Lord Edam dormía y sus médicos se negaron a despertarlo. Mi padre insistió en que se le permitiera recibir las instrucciones de Lord Edam acerca de los documentos, pero los médicos no quisieron molestarle, y todos nos reunimos en la biblioteca para esperar a que se despertara por su propia voluntad. Fue hacia la 1 de la madrugada, mientras aún estábamos ahí, cuando el inspector Lyle y los agentes de la Scotland Yard vinieron a detener a Lord Arturo, acusado de asesinar a su hermano. Pueden imaginarse nuestra consternación y angustia. Como todo el mundo, yo me había enterado por los periódicos de la tarde de que Lord Chennai no había muerto, sino que había regresado a Inglaterra, y al llegar a Chennai House me habían dicho que Lord Arturo había ido al Hotel Bath a buscar a su hermano y a informarle de que si deseaba ver a su padre vivo debía acudir a él de inmediato. Aunque ya era más de la 1, Arturo no había regresado. Ninguno de nosotros sabía dónde vivía Madame Sichi, por lo que no podíamos ir a recuperar el cadáver de Lord Chennai. Pasamos una noche de lo más miserable, apresurándonos a asomarnos a la ventana cada vez que entraba un taxi en la plaza, con la esperanza de que fuera Arturo el que regresaba, y tratando de explicar los hechos que lo señalaban como el asesino. Soy amigo de Arturo. Estuve con él en Harrow y en Oxford, y me negué a creer ni por un instante que fuera capaz de semejante crimen. Pero como abogado no podía dejar de ver que las pruebas circunstanciales eran contundentes en su contra. Hacia la madrugada, Lord Edam despertó, en un estado de salud mucho mejor, de modo que se negó a hacer los cambios que se había propuesto en los papeles, declarando que no estaba más cerca de la muerte que nosotros. En otras circunstancias, este feliz cambio en él nos habría aliviado enormemente, pero ninguno de nosotros podía pensar en otra cosa que no fuera la muerte de su hijo mayor y la acusación que pesaba sobre Arturo. Mientras el inspector Lyle permaneciera en la casa, mi padre decidió que yo, como uno de los asesores legales de la familia, también debía permanecer ahí. Pero poco podíamos hacer ninguno de los dos. Arturo no regresó, y no ocurrió nada hasta esta mañana, cuando Lyle recibió la noticia de que el criado ruso había sido detenido. Inmediatamente se dirigió a Scotland Yard para interrogarlo. Regresó al cabo de 1 hora y me informó de que el criado se había negado a decir nada de lo ocurrido la noche anterior, ni de sí mismo, ni de la princesa Sinchi, ni siquiera le dio la dirección de su casa. Está aterrorizado, dijo Lyle. Le aseguré que no era sospechoso del crimen, pero no quiso decirme nada. No hubo más novedades hasta las 2 de la tarde, cuando nos informaron de que habían encontrado a Arturo y que estaba en el pabellón de accidentes del Hospital St. George. Lyle y yo fuimos juntos y lo encontramos en la cama, con la cabeza vendada. La noche anterior lo habían llevado al hospital el conductor de un coche que lo había atropellado en medio de la niebla. El coche le había dado un golpe en la cabeza y lo llevaron inconsciente. No llevaba nada que indicara quién era, y hasta que no recobró el sentido
esta tarde, las autoridades del hospital no pudieron avisar a su gente. Lai le informó inmediatamente de que estaba detenido y de los cargos que se le imputaban, y aunque el inspector le advirtió que no dijera nada que pudiera ser utilizado en su contra, yo, como su abogado, le di instrucciones para que hablara libremente y nos contara todo lo que supiera de los sucesos de anoche. Era evidente para cualquiera que el hecho de la muerte de su hermano le preocupaba mucho más que el hecho de que se le acusara de su asesinato. Eso, dijo Arturo despectivamente, es una maldita tontería. Es monstruoso y cruel. Hemos departido como si fuésemos los mejores amigos en muchos años. Le contaré todo lo que pasó, no para exculparme, sino para ayudarle a descubrir la verdad. Su historia es la siguiente. Ayer por la tarde, debido a su constante asistencia a su padre, no miró los periódicos de la noche y no fue hasta después de cenar cuando el mayordomo le trajo uno y le contó su contenido, que supo que su hermano estaba vivo y en el Hotel Bat. Se dirigió ahí de inmediato, pero le dijeron que hacia las 8 su hermano había salido, pero sin darle ninguna pista sobre su destino. Como Cheney no había ido inmediatamente a ver a su padre, Arturo decidió que seguía enfadado con él y su mente, volviéndose naturalmente hacia la causa de su disputa, le determinó a buscar a Cheney en casa de la princesa Sichi. Le habían señalado su casa y aunque nunca la había visitado, había pasado delante de ella muchas veces y conocía su ubicación exacta. Por consiguiente, se dirigió en esa dirección hasta donde la niebla permitía llegar al coche y recorrió a pie el resto del camino, llegando a la casa hacia las 9. Llamó y fue recibido por el criado ruso. El hombre llevó su tarjeta al salón y al instante su hermano salió corriendo a dar la bienvenida. Le seguía la princesa Sichi, que también recibió a Arturo con la mayor cordialidad. Los hermanos tendrán mucho de qué hablar. Voy al comedor. Cuando hayan terminado, avísenme. En cuanto ella los hubo dejado, Arturo le dijo a su hermano que no se esperaba que su padre sobreviviera a la noche y que debía ir a verlo de inmediato. No es momento de recordar vuestra disputa, le dijo Arturo. Has vuelto de entre los muertos, solo a tiempo de hacer las paces con él antes de que muera. Arturo dijo que ante eso Cheney se sintió muy conmovido. Me has malinterpretado, Arturo respondió. No sabía que estaba enfermo o habría ido a verle en cuanto llegué. La única razón por la que no lo hice fue porque pensé que seguía enfadado conmigo. Volveré contigo inmediatamente, en cuanto me haya despedido de la princesa. Es un adiós definitivo. Después de esta noche no la volveré a ver. ¿Lo dices en serio?, exclamó Arturo. Sí, respondió Cheney. Cuando regresé a Londres no tenía intención de volver a buscarla y estoy aquí solo por un error. Entonces le dijo Arturo que se había separado de la princesa incluso antes de ir a África Central y que además, mientras estaba en el Cairo de camino hacia el sur, se había enterado de ciertos hechos relacionados con la vida de la princesa durante la temporada anterior que le impedían desear volver a verla. Su separación era definitiva y completa. Me engañó cruelmente, dijo. No puedo decir cuán cruelmente. Durante los 2 años en que traté de obtener el consentimiento de mi padre para nuestro matrimonio, ella estuvo enamorada de un diplomático ruso. Durante todo ese tiempo, él la visitó en secreto aquí en Londres, y su viaje a El Cairo fue solo una excusa para
reunirse con él ahí. Sin embargo, estás aquí con ella esta noche, protestó Arturo, solo unas horas después de tu regreso. Eso se explica fácilmente, respondió Cheney. Cuando terminé de cenar esta noche en el hotel, recibí una nota suya desde esta dirección. En ella decía que acababa de enterarse de mi llegada y me rogaba que fuera a verla inmediatamente. Me escribía que se hallaba en grandes y actuales apuros, muriéndose de una enfermedad incurable y sin amigos ni dinero. Me rogó que por los viejos tiempos acudiera en su ayuda. Durante los 2 últimos años en la selva, todo mi antiguo sentimiento por Sichi había desaparecido por completo, pero nadie podría haber desestimado el llamamiento que me hizo en aquella carta. Así que vine aquí y la encontré tal como la has visto, tan hermosa como siempre, con muy buena salud y por el aspecto de la casa sin necesidad de dinero. Le pregunté qué quería decir escribiéndome que se estaba muriendo en una buhardilla. Se rió y me dijo que lo había hecho porque temía que, a menos que yo pensara que necesitaba ayuda, no intentaría verla. En esas estábamos cuando tú llegaste. Y ahora, añadió Cherney, me esperé de ella y será mejor que vuelvas a casa. Puedes confiar en mí. Te seguiré enseguida. Ahora ya no tiene influencia sobre mí, pero creo que, a pesar de la forma en que me ha utilizado, sigue queriéndome a su extraña manera. Y cuando se entere de que esta despedida es definitiva, puede haber una escena, y no es justo para ella que tú estés aquí. Así que vete a casa inmediatamente y dile a mi padre que te seguiré dentro de 10 minutos. Así, dijo Arturo, es como nos despedimos. Nunca le había dejado en términos más amistosos. Me alegré de verle vivo de nuevo. Me alegré de pensar que había vuelto a tiempo para arreglar su disputa con mi padre. Y me alegré de que por fin se hubiera librado de aquella mujer. Nunca en mi vida he estado más contento con él. Se volvió hacia el inspector Lyle, que estaba sentado a los pies de la cama tomando notas de todo lo que nos contaba. ¿Por qué, en nombre del sentido común, exclamó, hubiera elegido ese momento entre todos los demás para enviar a mi hermano de vuelta a la tumba? Por un momento el inspector no le contestó. No sé si alguno de ustedes, caballeros, conoce al inspector Lyle, pero si no es así, puedo asegurarles de que es un hombre extraordinario. Nuestra empresa le pide ayuda a menudo y nunca nos ha fallado. Mi padre le tiene el mayor respeto posible. Su ventaja sobre el oficial de policía ordinario es que posee imaginación. Se imagina a sí mismo como el criminal, imagina cómo actuaría en las mismas circunstancias y lo imagina con tal propósito que generalmente encuentra al hombre que busca. A menudo le he dicho a Lai que si no hubiera sido detective, habría tenido un gran éxito como poeta o dramaturgo. Cuando Arturo se volvió hacia él, Lyle vaciló un momento y luego le contó exactamente cuál era el cargo que se le imputaba. Desde que se supo que su hermano había muerto en África, dijo, su señoría ha estado recaudando dinero en obituarios postales. La llegada de Lord Cheney anoche las convirtió en papel usado. De pronto se vio usted endeudado por miles de libras, mucho más de lo que jamás podría pagar. Nadie sabía que usted y su hermano se habían visto en casa de Madame Sichi, pero usted sabía que no se esperaba que su padre sobreviviera a la noche y que si su hermano también moría,
usted salvaría de la ruina total y se convertiría en el marqués de Edam. Oh, así es como lo ha resuelto, ¿verdad?, exclamó Arturo. Y para que yo me convirtiera en Lord Edam, ¿era necesario que la mujer muriera también? Dirán, respondió Lai, que ella fue testigo del asesinato, que ella lo hubiera dicho. Entonces, ¿por qué no maté al sirviente también?, dijo Arturo. Estaba dormido y no vio nada. ¿Y cree eso?, exigió Arturo. No se trata de lo que yo creo, dijo Lai gravemente. Es una pregunta para sus compañeros. Ese hombre es un insolente, gritó Arturo. La cosa es monstruosa, horrible. Antes de que pudiéramos detenerlo, saltó de su catre y comenzó a ponerse la ropa. Cuando las enfermeras trataron de sujetarlo, luchó contra ellas. ¿Creen que pueden mantenerme aquí?, gritó. Cuando están conspirando para ahorcarme, le acompaño a esa casa, gritó a Laile. Cuando encuentre esos cuerpos, estaré a su lado. Es mi derecho. Él es mi hermano. Ha sido asesinado y puedo decirles quién lo asesinó. Esa mujer lo asesinó. Primero arruinó su vida y ahora lo ha matado. Durante los últimos 5 años ha estado conspirando para convertirse en su esposa. Y anoche, cuando él le dijo que había descubierto la verdad sobre el ruso y que nunca volvería a verla, ella se enfureció y lo apuñaló. Y luego, aterrorizada por la horca, se suicidó. Ella lo asesinó, se los digo, y le prometo que encontraremos el cuchillo que usó cerca de ella, tal vez todavía en su mano. ¿Qué dirá a eso? Laile volvió la cabeza y miró al suelo. Podría decir, respondió, que usted lo puso ahí. Arturo dio un grito de ira y saltó sobre él, y luego se lanzó contra sus brazos. La sangre manaba del corte debajo del vendaje y se había desmayado. Laile lo llevó de nuevo a la cama y lo dejamos con la policía y los médicos, y nos dirigimos de inmediato a la dirección que nos había proporcionado. Encontramos la casa a menos de 3 minutos a pie del hospital St. George. Está ubicada en Trevor Terrace, esa pequeña hilera de casas apartada de Knightsbridge, con un extremo en Hill Street. Cuando salimos del hospital, Lai me señaló: no debe culparme por tratarlo como lo hice. Todo es justo en esa situación. Y si al enojar a ese muchacho pude provocar que se comprometiera, hice bien en intentarlo, aunque le aseguro, nadie estaría más complacido que yo mismo si pudiera demostrar que su teoría es correcta. Pero no podemos decirlo. Todo depende de lo que veamos por nosotros mismos en los próximos minutos. Cuando llegamos a la casa, Lai rompió los cerrojos de una de las ventanas de la planta baja y, ocultos por los árboles del jardín, entramos. Nos encontramos en la sala de recepción, que era la primera habitación a la derecha del pasillo. Una lámpara a gas seguía ardiendo dentro de los cristales de colores y las cortinas de seda roja, y cuando la luz del día entraba a raudales detrás de nosotros, le daba a la sala un aspecto horriblemente disipado, como el vestíbulo de un teatro en una matiné, o la entrada a un tugurio de apuestas día y noche. La casa estaba opresivamente silenciosa, y como sabíamos el motivo de tanto silencio, hablamos susurrando. Cuando Lai hizo girar el pomo de la puerta del salón,
Sentí como si alguien me hubiera puesto la mano en la garganta, pero seguí de cerca su hombro y vi, a la luz tenue de lámparas de muchos colores, el cuerpo de Cheney a los pies del diván, tal como lo había descrito el teniente Sears. En el salón encontramos el cuerpo de la princesa Sichi, con los brazos extendidos y la sangre de su corazón coagulada en una diminuta línea sobre su hombro desnudo. Pero ninguno de los dos, a pesar de que buscamos en el suelo, apoyados sobre nuestras manos y rodillas, pudimos encontrar el arma que le había dado muerte. Por el bien de Arturo, dije, daría 1000 libras si hubiéramos encontrado el cuchillo en su mano, como dijo que haríamos. Que no lo hayamos encontrado ahí, respondió Lyle, es, en mi opinión, la prueba más sólida de que está diciendo la verdad, que salió de la casa antes de que ocurriera el asesinato. No es tonto, y si hubiera apuñalado a su hermano y a esta mujer, habría visto que al colocar el cuchillo cerca de ella, podría ayudar a que pareciera que ella había matado a Chedey y luego se habría suicidado. Además, Lord Arturo insistió en que la evidencia a su favor sería que encontraríamos el cuchillo aquí. No hubiera insistido si supiera que no lo encontraríamos y que él mismo se lo había llevado. Esto no es un suicidio. Un suicidio no se levanta y es un suicida no se levanta y esconde el arma con la que se mata y luego vuelve a acostarse. No, ha sido un doble asesinato y debemos buscar al asesino fuera de la casa. Mientras él hablaba, habíamos estado buscando en cada rincón, estudiando los detalles de cada habitación. Tenía tanto miedo de que, sin decírmelo, hiciera algunas deducciones perjudiciales para Arturo, que nunca me aparté de su lado. Estaba decidido a ver todo lo que él veía, y si era posible, a evitar que lo interpretara de forma equivocada. Finalmente terminó su examen. Nos sentamos juntos en el salón. Sacó su cuaderno y leyó en voz alta todo lo que el señor Sears le había contado sobre el asesinato y lo que acabamos de enterarnos por Arturo. Comparamos los dos relatos palabra por palabra y sopesamos afirmación tras afirmación, pero no pude determinar a partir de lo que dijo Lyle cuál de las dos versiones había decidido creer. Estamos tratando de construir una casa con blocks, exclamó. Falta la mitad de los blocks. Hemos estado considerando dos teorías, prosiguió. Una, que Lord Arturo es responsable de ambos asesinatos, y la otra que la mujer muerta ahí dentro es responsable de uno de ellos y se ha suicidado. Pero hasta que el sirviente ruso esté listo para hablar, me negaré a creer en la culpabilidad de ninguno de los dos. ¿Qué puede probar con él? Pregunté. Estaba borracho y dormido, no vio nada. Lyle vaciló y luego, como si hubiera decidido ser bastante franco conmigo, habló libremente. No sé si estaba borracho o dormido, respondió. El teniente Sears lo describe como un patán estúpido. No estoy satisfecho de que no sea un actor inteligente. ¿Cuál era su posición en esta casa? ¿Cuál era su verdadero deber aquí? Supongamos que no fuera para proteger a esta mujer, sino para vigilarla. Imaginemos que no era la mujer a la que servía, sino a un amo, y veamos a dónde nos lleva eso. Porque esta casa tiene un amo, un misterioso propietario ausente que vive en San Petersburgo.
el ruso desconocido que se interpuso entre Chetney y Sichi, y por quien Chetney la dejó. Él es el hombre que compró esta casa para Madame Sichi, quien envió esas alfombras y cortinas desde San Petersburgo para amueblarla a su gusto, y creo fue él también quien colocó aquí al sirviente ruso, aparentemente para servir a la princesa, pero en realidad para espiarla. En Scotland Yard no sabemos quién es ese señor. La policía rusa confiesa igual ignorancia respecto a él. Cuando Lord Chetney fue a África, Madame Sichi vivía en San Petersburgo, pero ahí sus recepciones y cenas estaban tan llenas de miembros de la nobleza, el ejército y diplomáticos que entre tantos visitantes la policía no podría saber cuál era su preferido. Light señaló las modernas pinturas francesas y las gruesas alfombras de seda que colgaban de las paredes. El desconocido es un hombre de buen gusto y de cierta fortuna, dijo, no el tipo de hombre que envía a un estúpido campesino a proteger a la mujer que ama. Así que no me conformo con creer con el señor Sears que el sirviente es un patán. En cambio, creo que es un rufián muy inteligente. Creo que él es el protector del honor de su amo, o digamos, de la propiedad de su amo. Fuera está la vajilla de plata o la mujer que ama. Anoche, después de que Lord Arturo se fuera, el sirviente se quedó solo en esta casa, con Lord Chetney y Madame Sichi. Desde donde estaba sentado en el vestíbulo, podía oír a Lord Chetney despidiéndose de ella, porque si mi idea de él es correcta, entiende inglés también como usted o como yo. Imaginemos que la oyó rogar a Chetney que no la dejara, recordándole su anterior deseo de casarse con ella, y supongamos que escucha a Chetney denunciarla y decirle que en el Cairo se ha enterado de que este admirador ruso, el amo del sirviente, oye a la mujer declarar que no ha tenido más admirador que él mismo, que ese ruso desconocido no era ni es nada para ella, que no hay otro hombre al que ame sino a él, y que no puede vivir sabiendo que está vivo sin él, su amor. Supongamos que Chetney le creyera, supongamos que su antiguo enamoramiento por ella volviera, y que en un momento de debilidad la perdonara y la tomara en sus brazos. Este es el momento que el amo ruso ha temido. Es para protegerse de ello que ha puesto a su perro guardián sobre la princesa. Y como sabemos que cuando llegó el momento, el perro guardián no sirvió a su amo como vio su deber y los mató a ambos. ¿Qué le parece?, exigió Lai. ¿No explicaría eso ambos asesinatos? Estaba más que dispuesto a escuchar cualquier teoría que señalara a alguien más como el criminal, en lugar de Arturo, pero la explicación de Lai fue absolutamente fantástica. Le dije que ciertamente mostraba imaginación, pero que no puede llevar al patíbulo a un hombre por lo que imaginaba que había hecho. No, respondió Lai, pero puedo asustarlo, diciéndole lo que creo que ha hecho. Y ahora, cuando vuelva a interrogar al sirviente ruso, le dejaré muy claro que creo que él es el asesino. Creo que eso le hará abrir la boca. Ese hombre al menos hablará para defenderse. Venga, dijo,
Debemos regresar de inmediato a Scotland Yard y verlo. No hay nada más que hacer aquí. Se levantó. Lo seguí hasta el vestíbulo y en un minuto más estaríamos camino a Scotland Yard. Pero justo cuando abrí la puerta de la calle, un cartero se detuvo en la puerta del jardín y empezó a manipular el pestillo. Bly se detuvo con una exclamación de disgusto. «¡Qué estúpido de mí!», exclamó. Se volvió rápidamente y señaló una rendija estrecha practicada en la placa de latón de la puerta principal. «La casa tiene un buzón privado», dijo, y no había pensado en mirar en él. Si hubiéramos salido como entramos por la ventana, nunca lo había visto. En el momento en que entré en la casa, debería haber prestado en poner a resguardo las cartas que llegaron esta mañana. He sido muy descuidado. Dio un paso atrás en el pasillo y tiró de la tapa del buzón que colgaba en el interior de la puerta, pero estaba bien cerrado. En ese mismo momento, el cartero subió las escaleras con una carta. Sin una palabra, Bly la tomó y comenzó a examinarla. Estaba dirigida a la princesa Sichi y en el reverso del sobre aparecía el nombre de una modista del West End. «Esto no me sirve de nada», dijo Bly. Sacó su tarjeta y se la mostró al cartero. «Soy el inspector Bly de Scotland Yard». La gente de esta casa está bajo arresto. Todo lo que contiene está ahora bajo mi custodia. ¿Entregó alguna otra carta aquí esta mañana? El hombre parecía asustado, pero respondió rápidamente que ahora estaba en su tercera ronda. Había hecho un envío postal a las 7 de la mañana y otro a las 11. «¿Cuántas cartas dejó aquí?», preguntó Bly. «Alrededor de 6 en total», respondió el hombre. «¿Las metió por el buzón?». El cartero dijo: «Sí, siempre las deslizo por el buzón. Llamo y me voy. Los sirvientes las recogen desde adentro». «¿Vio si alguna de las cartas que dejó aquí llevaba un sello postal ruso?», preguntó Bly. El hombre respondió: «Oh, sí, señor, muchísimas. De la misma persona, podría decir». «La escritura parecía ser la misma», respondió el hombre. «Llegan regularmente una vez a la semana. Una de las que entregué esta mañana tenía un matasellos ruso». «Eso servirá», dijo Bly ansiosamente. «Gracias, muchas gracias». Volvió corriendo al vestíbulo y sacando su cortaplumas empezó a forzar la cerradura del buzón. «He sido sumamente descuidado», dijo, con gran entusiasmo. «2 veces antes pude seguir a personas que habían sido desalojadas de sus casas poniendo una guardia sobre su buzón. Estas cartas, que llegan regularmente todas las semanas desde Rusia con la misma letra, no pueden sino provenir de la misma persona. Al menos ahora sabremos el nombre del dueño de esta casa. Sin duda se trata de una de sus cartas que el hombre colocó aquí esta mañana. Podemos hacer un descubrimiento muy importante». Mientras hablaba, estaba hurgando en la cerradura con su cuchillo, pero estaba tan impaciente por alcanzar las cartas que presionó demasiado la hoja y se hirió en la mano. Retrocedí un paso, clavé la boca de la cerradura y la abrí. La tapa voló hacia atrás. Empujamos hacia adelante y cada uno metió la mano en el buzón. Por un momento ambos estábamos demasiado asustados para movernos. La caja estaba vacía. No sé cuánto tiempo nos quedamos mirándonos estúpidamente,
pero fue Lai el primero en recuperarse. Me agarró del brazo y señaló con entusiasmo la caja vacía. ¿Se da cuenta de lo que eso significa?, exclamó. Significa que alguien ha estado aquí antes que nosotros. Alguien ha entrado en esta casa menos de 3 horas antes que nosotros, desde las 11 de esta mañana. Fue el sirviente ruso, exclamé. El sirviente ruso ha estado bajo arresto en Scotland Yard, señaló Lai. No pudo haber tomado las cartas. Lord Arturo ha estado en su cama en el hospital. Esa es su coartada. Hay alguien más, alguien de quien no sospechamos, y ese alguien es el asesino. Regresó aquí para obtener esas cartas porque sabía que lo condenarían, o para llevar algo que había dejado aquí en el momento del asesinato, algo incriminatorio, el arma, tal vez, o algún objeto personal, una pitillera, un pañuelo con su nombre o un par de guantes. Fue lo que fuese, debe haber sido una prueba condenatoria en su contra que le hizo correr un riesgo tan desesperado. ¿Cómo sabemos, susurré, que ahora no está escondido aquí? No, juraría que no está, respondió Lai. Puede que me haya equivocado en algunas cosas, pero he registrado esta casa a fondo. Sin embargo, añadió, debemos registrarla de nuevo, desde el sótano hasta el techo. Ahora tenemos el verdadero meollo del asunto y debemos olvidarnos de lo demás y trabajar solo en eso. Mientras hablaba, comenzó de nuevo a registrar el salón, revolviendo incluso los libros sobre la mesa y las partituras del piano. Sea quien sea el hombre, dijo por encima del hombro, sabemos que tiene una llave de la puerta principal y una llave del buzón. Eso nos muestra que es un habitante de la casa o que viene aquí cuando lo desea. El ruso dice que él era el único sirviente en la casa. Ciertamente, no hemos encontrado evidencia que demuestre que algún otro sirviente durmió aquí. Solo podría haber otra persona que poseyera la llave de la casa y el buzón, y vive en San Petersburgo. En el momento del asesinato estaba a 2000 millas de distancia. Lai se interrumpió repentinamente con un jadeo agudo y se volvió hacia mí con los ojos brillantes. «¿Pero lo estaba?», exclamó. «¿Fue él? ¿Cómo sabemos que anoche no estaba en Londres, en esta misma casa, cuando Sichi y Chetney se vieron?» Se quedó mirándome sin prestarme atención, murmurando y discutiendo consigo mismo. «No, no me hable», exclamó, cuando me aventuré a interrumpirlo. «Puedo verlo ahora. Todo es sencillo. No fue el sirviente, sino su amo, el mismo ruso, y fue el quien volvió por las cartas. Regresó por ellas porque sabía que lo condenarían. Debemos encontrarlas. Debemos tener esas cartas. Si encontramos la que tiene el matasello ruso, habremos encontrado al asesino». Hablaba como un loco, y mientras hablaba corría por la habitación con una mano extendida delante de él como si fuera un adivino de mentes en un teatro en busca de algo escondido en la platea. Sacó las viejas cartas del escritorio y las revisó con la misma rapidez con que un jugador reparte cartas. Se arrodilló ante la chimenea y sacó los rescoldos apagados con los dedos desnudos, y luego, con una exclamación baja y preocupada como un sabueso en busca de un rastro, corrió de regreso a la papelera
y levantando los papeles los sacudió sobre el suelo. Instantáneamente lanzó un grito de triunfo y separando una serie de pedazos rotos de los demás, los sostuvo ante mí. Observe, exclamó, ¿lo ve? Aquí hay 5 cartas rotas en 2 lugares. El ruso no se detuvo a leerlas, pues, como ve, las ha dejado aún selladas. Me he equivocado. No volvió por las cartas. Él no podría haber sabido su valor. Debe haber regresado por alguna otra razón, y cuando se iba, vio el buzón y sacando las cartas, las unió así y las rasgó 2 veces, y luego, cuando el fuego se hubo apagado, las arrojó a esta canasta. Mire, exclamó, aquí en la esquina superior de esta pieza hay un sello ruso. Esta es su propia carta, sin abrir. Examinamos el sello ruso y descubrimos que había sido estampado en San Petersburgo hace 4 días. El dorso del sobre tenía el matasellos de la sucursal de Upper Sloane Street y estaba fechada esta mañana. El sobre era de papel azul oficial y no tuvimos dificultad para encontrar las otras 2 partes. Extrajimos los pedazos rotos de la carta de ellos y los unimos uno al lado del otro. Solo había 2 líneas escritas y este era el mensaje. Dejo Petersburgo en el tren nocturno y te veré en Trevor Terrace después de cenar el lunes por la noche. Eso fue anoche, exclamó Lai. Llegó 12 horas antes de su carta, pero llegó a tiempo. Llegó a tiempo para el crimen. El baronet golpeó la mesa con la mano. El nombre, exigió. ¿Cómo estaba firmado? ¿Cómo se llamaba el hombre? El joven procurador se puso en pie e inclinándose hacia adelante extendió los brazos. No había nombre, gritó. La carta estaba firmada solo con 2 iniciales, pero en la parte superior de la hoja estaba grabada la dirección del hombre. Esa dirección era Embajada Americana de San Petersburgo, Oficina del Agregado Naval, y las iniciales, gritó, elevando la voz en un grito exultante y amargo. Eran las del caballero que se sienta enfrente y que nos ha dicho que fue el primero en encontrar los cuerpos asesinados, el agregado naval en Rusia, el teniente Sears. Un silencio tenso y espantoso siguió las palabras del procurador, que parecían vibrar como una cuerda de arco tintineante que acababa de lanzar una flecha. Sir Andrew, pálido y con la mirada fija, se apartó con una exclamación de repulsa. Sus ojos se clavaron en el agregado naval con embrujado horror, pero el americano emitió un suspiro de gran satisfacción y se hundió cómodamente en los brazos de su silla. Juntó suavemente las manos. Increíble, murmuró. Le doy mi palabra de que nunca adiviné lo que pretendía. Me engañó. Que me cuelguen si no lo hizo. Ciertamente me engañó. El hombre de la perla se inclinó hacia adelante con gesto nervioso. Silencio. Tengan cuidado, susurró. Pero en aquel instante, por tercera vez, un criado que se apresuraba a entrar en la habitación le entregó un trozo de papel que él escudriñó con avidez. El mensaje en el papel decía: la luz sobre los comunes está apagada. La cámara se ha levantado. El hombre de la perla negra lanzó un poderoso grito y arrojó el papel sobre la mesa.
Viva, gritó. La cámara se ha levantado. Hemos ganado. Tomó su vaso y le dio una violenta palmada en el hombro al agregado naval. Le saludó alegremente con la cabeza, también al procurador y al mensajero de la reina. Caballeros, a ustedes, gritó, mi agradecimiento y mis felicitaciones. Bebió profundamente del vaso y exhaló un largo suspiro de satisfacción y alivio. Pero yo digo, protestó el mensajero de la reina, agitando violentamente el dedo hacia el procurador, que esa historia no sirve, no jugó limpio, y habló tan rápido que no pude entender de qué se trataba. Le apuesto a que estas pruebas no se sostendrían en un tribunal. No se podría colgar ni a un gato con esas pruebas. Su historia está condenada al fracaso. Ahora bien, mi historia podría haber sucedido. Mi historia llevaba la marca en la alegría de la creación. Los narradores se habían olvidado de su público, hasta que una súbita exclamación de Sir Andrew les hizo volver hacia él. En su rostro se dibujaron líneas de ira, duda y asombro. ¿Qué significa esto?, gritó. ¿Es una broma o están ustedes locos? Si saben que este hombre es un asesino, ¿por qué anda suelto? Se trata de un juego. Explíquense de una vez. ¿Qué significa? El americano, mirando primero a los otros, se levantó y se inclinó cortésmente. No soy un asesino, Sir Andrew, créame, dijo. No tiene por qué alarmarse. De hecho, en este momento le temo mucho más a usted de lo que usted podría temerme a mí. Le ruego que sea indulgente. Le aseguro que no pretendíamos faltarle al respeto. Hemos estado emparejando historias. Eso es todo. Fingiendo que somos personas que no somos. Esforzándonos por entretenerle con mejores cuentos de detectives que, por ejemplo, el último que leyó, El gran robo de Rance. El baronet se pasó nerviosamente la mano por la frente. ¿Quiere usted decirme, exclamó, que nada de esto ha sucedido, que Lord Cheney no ha muerto, que su procurador no ha encontrado una carta suya escrita desde su puesto en Petersburgo y que hace un momento, cuando le ha acusado de asesinato, lo ha hecho en broma? Realmente lo siento mucho, dijo el americano, pero verá, señor, él no podría haber encontrado una carta escrita por mí en San Petersburgo, porque nunca he estado en San Petersburgo. Hasta esa semana nunca había salido de mi país. No soy un oficial naval, soy escritor de cuentos. Y esta noche, cuando este caballero me dijo que usted era aficionado a las historias de detectives, pensé que sería divertido contarle una de las mías, una que acababa de trazar esta tarde. Pero Lord Cheney es una persona real, interrumpió el barón, y fue a África hace 2 años, y se supone que murió ahí, y su hermano, Lord Arturo, ha sido el heredero, y ayer Cheney regresó, lo leí en los periódicos. Yo también, asintió el americano con tono tranquilizador, y me pareció un argumento muy bueno para una historia. Me refiero a su inesperado regreso de entre los muertos y la probable excepción del hermano menor. Así que decidí que era mejor que el hermano menor
asesinara al mayor, la princesa Sichi, la inventé, mirando un cielo despejado. La niebla, no tuve que inventarla. Desde anoche sé todo lo que hay que saber sobre la niebla de Londres. Estuve perdido en una durante 3 horas. El baronet se volvió sombríamente hacia el mensajero de la reina, pero este caballero protestó: no es un escritor de cuentos, es miembro del Ministerio de Asuntos Exteriores. Le he visto a menudo en Whitehall. Según él, la princesa Sichi no es una invención. Dice que es muy conocida, que intentó robarle. El funcionario del ministerio miró con desdicha al ministro del gabinete y dio una calada nerviosa a su puro. Es cierto, Sir Andrew, que yo soy un mensajero de la reina, dijo apelando, y una mujer rusa intentó una vez robar a un mensajero de la reina en un vagón de ferrocarril, solo que no me ocurrió a mí, sino a un amigo mío. La única princesa rusa que conocí se llamaba Zabriskie. Puede que la haya visto. Solía tirarse desde el tejado del acuario. Sir Andrés, con un resoplido de indignación, se encaró con el joven procurador, y supongo que la suya también era una historia absurda, dijo. Por supuesto, debió de serlo, ya que Lord Chantal no ha muerto. Pero no me diga, protestó, que usted tampoco es hijo de Chunleis. Lo siento, dijo el más joven sonriendo con cierta vergüenza, pero no me llamo Chunkeis. Le aseguro, sin embargo, que conozco muy bien a la familia y que estoy en muy buenos términos con ellos. Debería, exclamó el baronet, y a juzgar por las libertades que se toma con los Cherney, más le valdría estar en muy buenos términos con ellos también. El joven se echó hacia atrás y miró hacia los criados que se encontraban en el otro extremo de la sala. Hace tanto tiempo que no vengo al club, dijo, que dudo que ni siquiera los camareros se acuerden de mí. Tal vez Joseph sí, añadió. Joseph, llamó, y al oír la palabra un criado se adelantó enérgicamente. El joven señaló la cabeza disecada de un gran león que estaba suspendida sobre la chimenea. Joseph, dijo, quiero que les digas a esos caballeros quién disparó a ese león, quién lo regaló para la parrilla del club. Joseph no acostumbraba a actuar como maestro de ceremonias para los miembros del club. Se movió nerviosamente de un pie a otro. Bueno, usted lo hizo, tartamudeó. Claro que sí, exclamó el joven. Quiero decir, ¿cómo se llama el hombre que le disparó? Dígale a los señores quién soy. No me creerían. ¿Quién es usted, milord?, dijo Joseph. Usted es el hijo de Lord Edam, el conde de Chetney. Debe admitir, dijo Lord Chetney, cuando el ruido se hubo apagado, que no podía permanecer muerto mientras mi hermano pequeño era acusado de asesinato. Tenía que hacer algo. El orgullo familiar lo exigía. Ahora bien, Arturo, como hermano menor, no puede permitirse remilgos, pero personalmente odiaría que ahorcaran a un hermano mío por asesinato. Desde luego, usted no mostró escrúpulos para ahorcarme, dijo el americano, pero ante sus pruebas admito mi culpabilidad y me condeno a pagar toda la pena de la ley, tal como se nos hace pagar en mi propio país. La orden de ese tribunal es, anunció, que Joseph me traiga una carta de vinos y que la firme por 5 botellas del mejor champán del club. Oh no, protestó el hombre de la perla,
No le corresponde a usted firmarla. En mi opinión, es Sir Andrés quien debe pagar los gastos. Y es hora de que sepa, dijo, volviéndose hacia aquel caballero, que inconscientemente ha sido usted víctima de lo que puede llamar una conspiración patriótica. Estas historias han tenido su propósito más serio que el de divertir. Han sido contadas con el digno objeto de retenerlo a usted lejos de la Cámara de los Comunes. Debo explicarle que durante toda esta noche he tenido a un criado esperando en Trafalgar Square con instrucciones de avisarme en cuanto la luz de la Cámara de los Comunes dejara de arder. La luz ya se ha apagado y el objetivo que habíamos planeado se ha alcanzado. El baronet miró atentamente al hombre de la perla negra y luego rápidamente su reloj. La sonrisa desapareció de sus labios y su rostro se dibujó en líneas firmes y severas. ¿Y puedo saber, preguntó con frialdad, cuál era el objeto de su complot? Uno muy digno, replicó el otro. Nuestro objetivo era impedir que usted abogara por el gasto de muchos millones del dinero del pueblo en más acorazados. En una palabra, hemos estado trabajando juntos para evitar que usted aprobara el proyecto de ley de incremento de la Armada. El rostro de Sir Andrés se tiñó de un color brillante. Su cuerpo temblaba de emoción reprimida. Mi querido señor, exclamó, debería pasar más tiempo en la Cámara y menos en su club. El proyecto de ley de la Marina se presentó en tercera lectura a las 8 de la tarde. He hablado durante 3 horas a su favor. La única razón por la que deseaba volver a la Cámara esta noche era para cenar en la terraza con mi viejo amigo, el almirante Simos, porque mi trabajo en la Cámara terminó hace 5 horas, cuando el proyecto de ley sobre el aumento de la Armada fue aprobado por una abrumadora mayoría. El baronet se levantó e hizo una reverencia. Tengo que darle las gracias, señor, dijo, por una velada de lo más interesante. El americano empujó la tarjeta de vino que Joseph le había dado hacia el caballero de la perla negra. Fírmela usted, dijo. Y fin, aquí concluye nuestra charla de el día de hoy. Concluimos con nuestro club de lectura la interesante novela de En la niebla, de Richard Harding Davis. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.